Bien, buenas tardes señoritas. Vamos a dar inicio a la clase entonces a la segunda sesión de la clase del día de hoy, viernes 22 de mayo. Vamos a hablar continuamos con eh, el tema de ejercicios de propiocepción en lesiones deportivas. Hemos venido ya hablando en el transcurso de las clases que hemos tenido anteriormente. Hemos hablado mucho sobre lesiones deportivas, por ejemplo, más que todo de tren inferior, ¿sí? Sabemos que los deportistas, la mayoría de los deportistas sufren lesiones más que todo en miembros inferiores, ¿no? Es decir, a nivel de tobillo, a nivel de la rodilla, cadera, a nivel lumbar. Entonces nosotros hemos ido viendo un poquito sobre la parte de rehabilitación, por ejemplo, que la parte propioceptiva o el tema de propiocepción es muy importante eh, para los deportistas. Quizás sea un tratamiento que nosotros vayamos a realizar con estos atletas. Como estamos hablando de deporte, no podemos decir que una persona que no realiza ningún tipo de actividad física vayamos a realizar. Pero el tema de propiocepción lo podemos utilizar para personas, por ejemplo, que no realizan ningún tipo de deporte, como también en personas de élite, en personas deportistas, por ejemplo, ¿no? Toda la información ustedes ya la conocen. Algunos materiales que vamos a utilizar nosotros en esta área para trabajar el tema propioceptivo, por ejemplo, que son los materiales que también ya lo conocen ustedes. Los discos propioceptivos, por ejemplo, como vemos en la primera imagen, el BOSU, que lo podemos trabajar de esta manera. El jugador se puede subir encima del BOSU, o también lo podemos trabajar el BOSU hacia abajo y el color negrito hacia arriba, ¿no? También podemos trabajarlo con la plata de boba, la plata de Fickball. Vemos acá otros materiales, ¿no? Una tabla inestable, un rolón, algunas bandas, por ejemplo, unas bandas elásticas, pelotitas, mancuernas que nos van a servir para poder trabajar el tema propioceptivo. El tema de la propiocepción, por ejemplo, en deportista, lo podemos utilizar tanto más que todo preventivo como terapéutico, ¿sí? Preventivo en las personas o en los jugadores que no han sufrido ningún tipo de lesión, con la finalidad pues de que no lleguen a lesionarse nunca si es lo posible. Y terapéutico en las personas o en los jugadores que han sufrido algún tipo de lesión en miembros inferiores o en miembros superiores. Es decir, eh, terapéutico en las personas, por ejemplo, que han sufrido una lesión a nivel de tobillo, por ejemplo, un esguince de grado 1, un esguince de grado 2, una luxación de tobillo, una tendinitis a nivel del tendón, por ejemplo, el tendón aquileano, una lesión de rodilla. Eh, Todo esto nosotros lo podemos ir viendo como un método terapéutico más que todo, ¿sí? Obviamente que esto va a ir acompañado de algunos equipos de electroterapia, algunos agentes físicos, otro tipo de ejercicio y en conjunto vamos a trabajar los ejercicios de propiocepción con el objetivo de provocar mayor estabilidad a la articulación de tobillo, mayor a nivel de los ligamentos, a nivel de los músculos, a nivel de los tendones, para ganar el trabajo de coordinación, el trabajo de equilibrio, el trabajo de la postura, más que todo con ese fin o con esa finalidad, nosotros vamos a indicar los trabajos o los ejercicios de propiocepción. Bien, veamos ahora, ya con toda esta información, vamos a empezar a ver algunos ejercicios de propiocepción en lesiones deportivas, ¿sí? Siempre tenemos que ver la complejidad del caso del jugador, del atleta, para decir o cómo yo inicio, por ejemplo, un ejercicio de propiocepción. Por ejemplo, es muy distinto empezar a hacer una rutina, por ejemplo, de ejercicio de propiocepción en personas que no han sufrido ningún tipo de lesión, a diferencia, por ejemplo, de una persona que sí presenta una lesión. Entonces, quizás a estas personas que no han sufrido ningún tipo de lesión haga un tratamiento preventivo, ejercicio de propiocepción, por ejemplo, a full, pueda subirlo a este tipo de material, por ejemplo, a esta tabla, al bozo, al disco propioceptivo, con cajones, con platillo, con cono. Más que todo ya trabajo en campo donde yo voy a estimular bastante, ¿no? Pero personas, por ejemplo, que sí tienen una lesión,
a nivel de tobillo o a nivel de rodilla o a nivel de miembros inferiores, es muy difícil que yo pueda subirlo a este disco propioceptivo, al bolso, trabajar con el balón. Si no, vamos a hacer un tratamiento más que todo, primero con aparato, ¿sí? El tema de electro, el tema de agente físico, y luego empezamos con una rutina pues sencilla, quizás en algún terreno estable, con zapatillas o con tenis, y vamos trabajando de esa manera para ir ganando de a poquito el tema de equilibrio, el tema de coordinación, el tema de estabilidad, que es lo que más nos interesa con nuestro paciente. Bien, veamos acá unos ejercicios simples, por ejemplo. Estos son, se llama apoyo unipodal, ¿sí? Cuando nosotros digamos unipodal nos referimos que se está parando de un solo pie. Cuando nosotros leamos el término bipodal, que está parado con los dos pies o ambos pies. En este caso, hay un equilibrio a una pierna con flexión de rodilla, ¿sí? Entonces vamos a decir apoyo unipodal con flexión de rodilla. Si nosotros observamos, por ejemplo, el apoyo unipodal del miembro inferior izquierdo con flexión de rodilla, está flexionando la rodilla a ciertos grados, y el tema de la postura, el centro de gravedad, también baja, ¿sí? La pierna del lado contrario, del lado derecho, hace también una flexión de rodilla. Entonces, si nosotros vemos, estamos haciendo una descarga de peso con nuestro paciente. Quizá estos ejercicios sean más que todo preventivos, la propiocepción, por ejemplo, preventiva. eh, Al paciente, por ejemplo, que no ha sufrido ningún tipo de lesión, yo ya le pueda recomendar estos tipos de ejercicios como ir desde un comienzo. Pero quizás a otra persona que esté con la lesión, este ejercicio le pueda dificultar, pero puedo empezar con algunas movilizaciones, por ejemplo, de dorsiflexión, flexión plantar, inversión, eversión, circunducción, eh, que se pare con ambos pies, que haga un apoyo bipodal, con alguna cabecerita, por ejemplo, algo inestable, que se pare de puntilla, que se pare de talones, por ejemplo, que son algunos ejercicios más simples, más sencillos para poder trabajar. Y una vez que el paciente o el atleta vaya recuperando, se vaya sintiendo cada vez mejor, pues ya le vamos poniendo un poquito de dificultad a los ejercicios. Bien, aquí vemos otro tipo de ejercicio, eh, equilibrio en una sola pierna también, se llama apoyo unipodal, con semiflexión de la rodilla de la pierna apoyada, la pierna contraria en flexión de cadera, ¿no? Y obviamente que en estos pacientes, en estos deportistas ya tenemos que ir levantando los brazos a 90 grados para que pueda haber un poquito de estabilidad y también bajar el centro de gravedad, ¿sí? Aquí vemos, ya implementamos otro material de trabajo que es nuestro disco propioceptivo. Estos discos propioceptivos ustedes se los pueden comprar, no son muy caros, cuestan aproximadamente 100 o 120 bolivianos, que son muy interesantes para que nosotros empecemos a trabajar o ponerlo en práctica, ¿sí? Aquí ya implementamos el ejercicio con un disco propioceptivo. En este caso, sobre un disco propioceptivo va a haber una semiflexión de la rodilla de la pierna apoyada, ¿sí? La pierna contraria en flexión de cadera. Los hombros tienen que estar siempre los brazos a 90 grados. Quizás acá le falta un poquito de levantar siempre la mirada al frente, ¿no? Manteniendo siempre un punto, mantenemos ese ejercicio o esa postura aproximadamente entre 8 a 10 segundos. ¿Y qué trabajamos? Trabajamos todo el control de postura, trabajamos el tema de equilibrio, trabajamos el tema de estabilidad, porque no solo que le estamos sometiendo a una carga que es propia, estática, propia del mismo paciente. Y estamos trabajando bastante lo que son los receptores articulares a nivel de tobillo, ¿sí? Porque toda la descarga se viene a nivel de tobillo. Bien, acá ya aumentamos otro material de trabajo. Seguimos trabajando con nuestro disco propioceptivo y aumentamos un balón terapéutico, ¿sí? Va a haber un apoyo unipodal de la pierna, quizás del lado afectado, que va a ser la pierna izquierda. Eh, Mantenemos pierna extendida o rodilla extendida. Hacemos una flexión de cadera de la pierna contraria con un poquito de ABD, ¿no? Separamos un poquito. Ustedes como terapeuta, como kinesiólogo, van a estar parados al frente. Ustedes le van a lanzar un balón, el balón terapéutico hacia esta zona. Y la paciente o el atleta lo va a agarrar y va a mantener la postura durante 6, 8, hasta 10 segundos, ¿sí? Siempre tenemos que empezar a graduar, por ejemplo, una persona que nunca ha hecho este tipo de ejercicio o esta rutina de ejercicio por lo general,
pues es muy complicado poder indicarle, por ejemplo, 10 segundos que mantenga esa posición porque quizás no lo vaya a hacer y quizás lleguemos a lesionarlo a nuestro paciente, ¿no? Quizás 3 segunditos, cambiemos de posición al otro lado, tenemos que trabajar a ambos lados. Entonces vamos a ir gradualmente aumentando el tiempo, ¿no? Acá, por ejemplo, seguimos trabajando con el disco propioceptivo apoyado con un solo pie. El lado contrario va a estar la pierna en abducción. Nosotros lanzamos también la pelota. Ya el patrón postural cambió, ¿no? Hace rato era una semiflexión de cadera con un poquito de ABD. En cambio, ahora ya hacemos ABD completa, ¿no? El tema de la postura bien erguida. Quizás podamos bajar un poquito el centro de gravedad, pero me va a dificultar quizás a la hora de realizar el movimiento de ABD. eh, Podemos mantener la postura recta, erguida y lanzamos el balón, ¿no? Y luego esa persona o el deportista nos lo lanza nuevamente el balón y nosotros lo retenemos, ¿no? Y seguimos trabajando. Acá, por ejemplo, quizás este ejercicio sea más sencillo. Equilibrio con las dos piernas sobre el disco propioceptivo. Quizás podamos empezar de esta manera con los pacientes que han presentado algún tipo de lesión después de que hayamos hecho, por ejemplo, un trabajo sobre la zona regular, sobre zonas estables, apoyo unipolar de un solo pie, que flexione las rodillas, que baje el centro de gravedad, que abra los brazos, que se pare de puntilla, que se pare de talones, que suba escaleras, que baje escaleras. Luego ya podemos subirlos, por ejemplo, a un disco propioceptivo con ambos pies. Entonces, vamos a hacer un apoyo bipodal con ambas piernas en un disco propioceptivo. Aquí vemos otro tipo de ejercicio. Seguimos con el disco propioceptivo. Equilibra una sola pierna sobre el disco propioceptivo. La pierna contraria en flexión de cadera. ¿Sí? Está flexionando la cadera y la rodilla flexionada a 90 grados. Quizás para poner un poquito de dificultad al ejercicio, acá le pediría al paciente que haga una ABD de hombro a 90 grados. ¿Sí? Quiero dificultar el ejercicio. Flexiono la rodilla que está apoyada, la rodilla izquierda, por ejemplo, flexiono un poquito, bajo el centro de gravedad, le pido que cierre los ojos a mi paciente y quizás pongo dificultad al ejercicio. Lo que yo quiero es que tenga poder trabajar bastante el tema de las articulaciones, el tema de los ligamentos, el tema de los tendones, va a dar estabilidad, fortalecer esos músculos, esos ligamentos, para que mi paciente pueda ganar equilibrio, para que pueda ganar coordinación, estabilidad, que es lo que más me interesa en este momento, ¿no? Acá vemos otro tipo, ya aumentamos, por ejemplo, el balón de fútbol o la pelota de boba con el disco propioceptivo, equilibrio con ambas piernas, bipodal, sobre el disco propioceptivo va a haber una flexión de rodilla, no va a estar a los 90 grados, pero sí lo podemos hacer a los 90 grados manteniendo el grado. La espalda va a estar apoyada con el balón de fútbol contra la pared, ¿sí? Quizás acá los bracitos también a 90 grados, en ABD a 90 grados, ¿no? Vemos el mismo trabajo, solamente que ya estamos haciendo una flexión de cadera, ¿no? Y flexión de rodilla del lado contrario, que no está flexionando el paciente, ¿no? Y apoyo unipodal del lado izquierdo. Aquí ya lo vemos con un poquito de flexión de rodilla, ¿no? Y va a estar apoyada sobre el balón. Bien. Acá vemos otro tipo de ejercicio, por ejemplo, el lunge frontal. No sé si ustedes lo conocen. Esto se conoce como zancada, una zancada normal, por ejemplo. Si han ido al gimnasio, quizás han hecho una rutina de ejercicio, lo conocen como una zancada normal o lunge frontal, que también se los conoce, con las manos en la cadera, que son también algunos ejercicios que nosotros vamos a indicar a nuestro paciente, ¿no? Generalmente lo conocemos como lunge frontal o como zancada, ¿sí? Y las manos tienen que estar en la cadera, la postura siempre erguida, ¿no? La rodilla izquierda 90 grados, acá hay una semiflexión y el pie en punta, ¿no? Bien, acá vemos una zancada o un lunge frontal sobre un disco propioceptivo, ¿no? Rodillas flexionadas 90 grados, el tema de la postura, mantenemos siempre, ¿no? Ahora, este lunge frontal, eh, ya nuestro paciente va a estar con la pierna del lado derecho en una flexión de cadera sobre otro material, ¿no? Quizás esto nosotros lo podamos hacer, por ejemplo, donde haya grada, lo llevamos al paciente, podemos llevar un banco, una sillita para poder trabajar.
O lo podemos hacer, por ejemplo, si estamos trabajando en el campo de fútbol, en el campo deportivo, con un balón terapéutico también o un balón deportivo, lo podemos hacer para poder trabajar el tema de lo frontal sobre algo. Aquí vamos a ver otro material de implemento que son las mancuernas. La mancuerna también nos va a ayudar para trabajar el tema propioceptivo. Un loin frontal, por ejemplo, con mancuernas a cada lado. Y la pierna derecha va a estar apoyada sobre un banco, ¿no? Un banco sueco que es este. Aquí vemos, estamos utilizando ya 3 materiales de trabajo. El disco propioceptivo, las mancuernas y el banco sueco, ¿no? Con un launch frontal. Siempre ustedes fíjense la postura erguida, el tema, por ejemplo, las rodillas flexionadas a 90 grados, que es muy interesante para poder trabajar el tema de las articulaciones y los ligamentos, ¿no? Acá aumentamos una pelotita también terapéutica, un loin frontal, por ejemplo, con las manos en la cadera y la pierna derecha sobre un balón terapéutico, ¿no? Que es otro tipo de ejercicio que tenemos. Aquí vamos a trabajar con el balón de kickball. Vamos a hacer un equilibrio con una sola pierna, sentado sobre el balón, que también esto lo podemos hacer, por ejemplo, en el gimnasio, apoyado sobre la pared. El balón tiene que estar apoyado siempre sobre algo, si no es muy difícil, es probable que el paciente llegue a tener una caída, ¿no? O si no, nosotros también estar atrás sujetando, ¿no? Aquí aumentamos un balón terapéutico. Nosotros le vamos a lanzar el balón al paciente para que pueda agarrarlo, sujetarlo, ¿no? Y mantener el equilibrio, la estabilidad, que es lo que se quiere con este paciente. Aquí vemos, por ejemplo, equilibrio con ambas piernas o un apoyo bipodal sobre el kickball apoyado contra la pared, ¿no? Las rodillas flexionadas a 90 grados. Mantenemos el control de postura, trabajamos equilibrio, trabajamos coordinación, trabajamos estabilidad, fortalecimiento a nivel de las articulaciones, a nivel de los ligamentos, a nivel de los músculos, a nivel de los tendones. Acá vemos otro que son quizás similares ejercicios, pero nosotros vamos dificultando el ejercicio, ¿no? Equilibrio de una pierna sobre el kickball apoyado contra la pared, flexión de rodilla de 90 grados y la pierna libre en flexión de cadera, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos con esta pierna libre de extensión de cadera y flexión de rodilla, brazos equilibrando al frente, sujetando un balón terapéutico. Que son ejercicios simples que lo puede hacer el paciente. Quizás ya en el campo deportivo nosotros podamos implementar, por ejemplo, que el paciente se pare sobre el bosu, ¿sí? O sobre, por ejemplo, sobre el trampolín, que haga un skipping, por ejemplo, un trote rápido, que es un skipping en el trampolín, durante unos 5 segundos y luego se pare un solo pie y yo le lance el balón y que él me devuelva con el lado contrario, ¿no? Y trabajarlo de esa manera ya un poquito más relacionado al ámbito deportivo, ¿no? Que ahorita vamos a ver un video también que más o menos nos va a hacer entender la idea. Acá vemos un equilibrio a una pierna con flexión de rodilla en rotación externa, pierna libre con flexión de rodilla, ¿sí? Estamos haciendo una rotación externa de cadera. Acá rotamos hacia adentro, ¿no? La rodilla, pero lo que va a girar es la cadera hacia afuera, no se olviden. Acá vemos el mismo ejercicio, pero a lo contrario, equilibrio a una pierna con flexión de rodilla y en rotación interna. Rotamos hacia afuera, pero lo que va a girar o va a rotar va a ser la cadera hacia adentro, ¿no? Esto lo podemos trabajar también en conjunto, el kinesiólogo, por ejemplo, con el atleta, indicarle la rutina de ejercicio. Quizá nosotros lo hagamos primero y después el atleta lo tiene que hacer y nosotros indicamos siempre el trabajo que tiene que hacer o la rutina de ejercicio por lo general. Acá, por ejemplo, ya un poquito más que todo relacionado al ámbito deportivo, como les decía, por ejemplo, la imagen de abajo que estamos viendo, esta imagen, por lo general son trabajos de técnico, trabajo táctico. Para este jugador está encima del bozo, parado con los dos pies. Entonces, cuando yo le lance el balón, este es el kinesiólogo que va a trabajar.
que van a hacer ustedes, por ejemplo, que le van a lanzar el balón, le dicen, ¿no? La pierna izquierda va a ser una resección del balón. Entonces yo le lanzo el balón hacia la pierna izquierda y él me tiene que hacer el gesto deportivo o el gesto táctico de devolverme el balón. Luego nuevamente mantiene el equilibrio, vuelve a la posición normal, puede estar en una flexión de rodilla y luego cambio hacia la pierna derecha, hacia la pierna contraria, ¿no? Y eso es más que todo lo que se trabaja, ¿no? Podemos trabajarlo también con algunas bandas elásticas, algún tipo de ejercicio con estos jugadores. Cuando un jugador ya está al 100%, por ejemplo, y digo, ¿no? Este jugador ya está recuperado de su lesión, por ejemplo, después de una cirugía de ligamento cruzado anterior, después de 5 meses, este jugador, yo digo, ya está, le voy a dar de alta, le comunico ahora al cuerpo técnico que lo tome en cuenta, que trabaje con el grupo. Cuando este jugador, creo, me cumpla todo esto acá, que se pueda parar por encima del bozo solo, que se pare encima del trampolín, que haga una rutina de ejercicio bien intensa, por ejemplo, marcada. Entonces yo digo, este jugador ya está para que pueda andar con el grupo, conmigo ya terminó el trabajo que teníamos que hacer durante los 4 meses, durante los 3 meses de tratamiento. Entonces, lo último que vamos a hacer nosotros con estos jugadores sería ejercicios isométricos, ejercicio de propiocepción, ejercicio de fortalecimiento, tonificación, ejercicios excéntricos, concéntricos, todo eso lo vamos realizando entonces. Entonces yo digo ahí ya, este jugador está de alta, lo comunico al cuerpo técnico y pues y ya no trabaja más con nosotros, ¿no? Y esperamos, pero estamos siempre pendientes del jugador a cualquier movimiento, por ejemplo, que vaya a realizar, quizás haya alguna molestia, pero que son mínimas, ¿no? Entonces, ese momento, hielito local, localizado, spray, el aerosol, vamos otra vez que siga en el entrenamiento, ¿no? Por ejemplo, acá vemos eh, otro tipo, los mismos que estábamos hablando, por ejemplo, del gesto deportivo, sobre el bosu, el jugador tiene que estar parado con ambas piernas y recepción del balón, ¿no? Acá, por ejemplo, el bosu es un material muy importante para un equipo de fútbol. Hay bastantes, generalmente, por ejemplo, en Oriente no había mucho el tema de bosu, pero hay otros equipos que si son 28 jugadores, pues tienen que haber 28 bosu, sí o sí. Si son 28 jugadores, tienen que haber 28 bandas elásticas, de las 3 tipos o 4 tipos de resistencia que conozcamos, ¿no? Pero es algo que quizás nosotros también lo tengamos que tener a mano, quizás hay algunos clubes, o podamos empezar a trabajar, por ejemplo, con algún equipo de ACF, que esté jugando segunda de ascenso, tercera de ascenso, un equipo quizás de la B, que quizás estamos empezando, quizás el material que nosotros tengamos sea muy importante para ellos. Y luego ya el club o el presidente pues empezar a comprar algún material, ¿no? Quizás no vamos a llegar directo a un club deportivo de primera división, quizás sí, pero siempre todo lo que venga siempre va a ser bienvenido, ¿no? Sea un equipo de la A, sea un equipo de la B, sea un equipo de ascenso, sea un equipo de ACF, si estamos, por ejemplo, en Tawichi, que por ejemplo hay unos colegas que hace años que trabajan con Tawichi y siempre están en los mundialitos y me dicen, no querés colaborarme, ayudarme. Creo que ya no, ya pasó mi época de estar con categorías muy inferiores, por ejemplo. Pero sí van a tener otras oportunidades ustedes que quizás le digan, no, Tawichi, pues, y vamos a trabajar de una con el equipo, ¿no? Y lo más bonito es estar ahí, pues, ¿no? Con los jugadores, vestir una camiseta que te dé el club, que te dé, por ejemplo, el vestuario, la indumentaria, los buzos, por ejemplo, ¿no? Que concentres con el equipo, que estés en el estadio, que estés en la casamata. Creo que es lo más bonito, lo más interesante. Es una experiencia única que va a ser solamente para vos. Entonces, creo que eso nadie te lo va a quitar, ¿no? Para ir terminando, para ir terminando, eh, la propiocepción es clave para el desempeño seguro del deportista en el campo. Si nosotros jóvenes no manejamos este tema de la propiocepción, por ejemplo, es muy difícil que nosotros podamos prevenir futuras lesiones en nuestro deportista y podamos rehabilitar a un deportista. Nosotros tenemos que estar a la altura de estos jugadores. Eh, es algo importante la kinesiología deportiva.
que quizás esto hay que llevarlo más que todo a la práctica. Si nos quedamos con esto y no practicamos, por ejemplo, los ejercicios de propiocepción, los trabajos tácticos, el gesto deportivo, de subirse a un bozo, de subirse a un disco propioceptivo, de trabajar con esas bandas elásticas de TheraBand, hacer diferentes tipos de test, por ejemplo, creo que se va a quedar solamente en la teoría y no vamos a llegar a olvidar. Quizás acá hay muchas personas que les guste este tema del ámbito deportivo, hay otras personas que no, pero unas 2 personas o 3 personas aquí hay que le gusta este tema del ámbito deportivo. Entonces creo que hay que seguir leyendo, hay que seguir estudiando y quizás tratar de llevarlo a la práctica, ¿no? Bien, para ir terminando, vamos a mostrar un videito rapidito, 3 minutitos. Bien. Les dejo el videito, más o menos el trabajo que se hace con un club deportivo, esa rutina de ejercicio. Ya ustedes pues indicarán qué rutina ustedes van a programar, por ejemplo, para poder trabajar con sus jugadores, ¿no? Con sus atletas, en otra palabra. Quedamos con algo inconcluso en la primera clase, con una pregunta que hizo su compañera Alison. No sé si está Alison, porque no recuerdo más o menos la pregunta. Ya, Lisa, no, quería saber qué pasa con aquellas personas que no entrenan la propiocepción. Ya. Por ejemplo, estas ¿Qué personas que no... consecuencias tiene, digamos? ¿Cómo? Porque mayormente va para el ámbito deportivo esto, ¿no ve? Más que todo para el ámbito deportivo. Ya. Pero hay personas, por ejemplo, que son sedentarias y no entrenan el tema de la propiocepción, por ejemplo. Pero ¿qué es lo que pasa con estas personas que son sedentarias y no tienen el tema de la propiocepción o no entrenan estos tipos de ejercicios? Estas personas, por ejemplo, son más propensas a sufrir lesiones de miembros inferiores. No es necesario que estas personas anden con taco, por ejemplo, para poder lesionarse. Ellos pueden andar con sus tenis, con sus sandalias de chinela por la calle y pueden pisar, por ejemplo, en un lugar inestable, en un lugar irregular, quizás bajando la grada, quizás bajando del micro.
y doblarse el tobillo, pero como ellos no tienen esa buena información de los receptores propioceptivos, de que tienen bien fortalecidos los ligamentos, los músculos, los tendones, las articulaciones, entonces ellos van a hacer más fácil que puedan llegar a lesionarse o a romperse, por ejemplo, un ligamento o a que se llegue a estirar. Entonces son propensos estas personas a sufrir lesiones, ¿no? A nivel tendinoso, a nivel articular, a nivel ligamentoso o a nivel, por ejemplo, óseo, ¿no? Que es más grave, ¿no? Más que todo va por ese lado, Alison. Ah, ya, Lisa. Gracias. ¿Alguna duda, señoritas jóvenes, que tengan antes de terminar? ¿O algo que ustedes quieran acotar sobre el tema? Eh, Nada, ¿se entendió? ¿Podemos terminar acá? Sí, listen. Bueno, bueno, jóvenes, bueno, señoritas, vamos a quedar acá. Enseguida envío todo el material al grupo de WhatsApp, las dos clases. No recuerdo si envié los temas o no. Ando loco. ¿Envió o no lo envié? No me acuerdo. Si me ayudan. Creo que no, Lisa. Sí, porque no pillo el grupo. Sexto semestre. No, no he enviado. Bien, ahorita lo envío. Para no olvidarme. ¿Ok? Muchas gracias. Nos estaremos viendo la próxima semana. Cualquier cosita sobre el material, por ejemplo, de los temas, del link, me lo hacen saber. Bien. Buena, Lisa. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.